Así se hace el verdadero almíbar de durazno en el campo. Si quieren ver cómo lo hice, acompañen. Para hacer nuestro delicioso almíbar necesitamos muchos duraznos. Miren, hoy me encuentro aquí al lado de esta hermosa planta de duraznos. Miren cómo está. Ahora vamos a probar uno. Miren, aquí ya tenemos bien madurito y vamos a probar. Está bien sabroso. Miren esta planta. No tiene ningún químico, nada. Solo está sembrado con abono de oveja. Durazno del campo. Ahora sí vamos a cosechar para hacer nuestro delicioso almíbar de durazno. Acá tengo una canasta y vamos a cosechar 2 canastas de durazno para hacer nuestro delicioso almíbar. Y ya van a ver cómo nos va a quedar. Ahora sí, manos a la obra para cosechar nuestros deliciosos duraznos. Vamos a cosechar, Paspis. Hola. ¿Ya estás cosechando? Yo ya. Vamos a recolectar los más maduros y los verdes vamos a dejar para la próxima cosecha. Así que manos a la obra. Miren, aquí tenemos los duraznos más grandes y estos ya están para cosechar. Ya tenemos muchos duraznos. Miren, unas grandotas. Vamos a cosechar todo lo que es maduro, porque están comiendo demasiado los pájaros. Pero bueno, nosotros vamos a comer ahora, porque ya compartimos, ya están comiendo por demás también. Ay, qué lindo. Miren, durazno del campo, natural y sano. Y miren, aquí ya tengo cosechado bastante. Vamos a poner en esta canasta para seguir recolectando. Vamos a seguir cosechando porque necesitamos muchos. Voy a subir. Oye, voy a subir un poquito más, estoy pequeña, no alcanzo. Uy, aquí hay muchos duraznos, bien maduritos. Y miren cómo están comiendo los pájaros. Ya comieron suficiente, ahora a nosotros nos toca. Y aquí cuidamos así, pusimos una funda para que no coman, pero siguen comiendo. Miren, ya está bien madurita. Miren, ay, ya están bien maduras. Y ay, están cayendo. Y así vamos a terminar recolectando todos los duraznos que ya están bien maduros. Miren, yo también ya llené la canasta. Vamos a poner en otra canasta más grande para seguir cosechando. Y miren, ya me voy por la segunda canasta, ya estoy llenando. Y aquí tenemos muchos duraznos para cosechar todavía. Mueve la planta. Ya ver, verás si cae. Ya sí, los madritos sí caen. Ya cayó, verás. Sí. Ya voy a juntar. Sacude la rama, eso. Y así vamos a mover la rama y para que caigan todos los que están maduros. Ya, no. ¡Ay, ya me toca! En mi espalda. Uy, miren, ya que tanto hemos cosechado, ahora sí vamos a preparar nuestro delicioso almíbar de durazno. Ahora sí, vamos a la casa. Ya vamos llegando a la casa, cosechando los duraznos. Ya tenemos listo. Uy, sí pesa. Miren qué tanto cosechamos. 3 canastas de duraznos. ¿A quién de ustedes no le gustaría probar duraznos del campo? Sano y natural. Ahora sí, vamos a preparar nuestro almíbar de durazno. Ahora sí, ya estamos listos aquí con los duraznos. Vamos a lavar y luego para sacar la semilla. Aquí vamos a poner para poder lavar. Miren cuántos duraznos tenemos.
Ahora sí vamos a lavar bien todos los duraznos y luego vamos a sacar la semilla. Y vamos a poner en esta misma canasta. ¿Cuántos duraznos creen que tenemos aquí? Miren esta hermosura. Estamos lavando bien para sacar todas esas pelucitas que tiene. Y así vamos a terminar lavando todos los duraznos. Ahora sí, ya tenemos todo listo, lavaditos los duraznos. Vamos a empezar a sacar las semillas. ¡Vamos! Ya tengo listo aquí los charoles, vamos a sacar las semillas. Vamos a sacar de esta manera. Vamos a partir en medio y luego vamos a abrir así. Miren, vamos a sacar las semillas con una punta de cuchillo. Tiene que quedar así y las pepas aparte. Y así vamos a ir sacando la semilla de todos los duraznos. La parte que tiene la semilla es un poquito duro y vamos a sacar con mucho cuidado. Miren. Y así vamos a llenar en toda la charola. Vamos a ver quién llenamos primero. La Paspis está encargada para llenar en el otro charol y yo en el otro charol. Hasta mientras voy a adelantar parando la paila en el fuego. Eso, ya tengo listo agüita. Y ya van a ver cómo va a quedar nuestro delicioso almíbar. Vamos a seguir sacando todas las semillas. Es un poco trabajoso, pero al final valdrá la pena. Es por eso nosotros aquí estamos. Sigue con buena actitud. La Paspis va a seguir sacando las semillas. Yo voy a pelar. Vamos a pelar de esta manera para ya tener todo listo, porque ya tenemos parado el sartén. Para hacer nuestro almíbar necesitamos sacar toda la semilla y las cortezas. Para hacer nuestro almíbar vamos a utilizar 5 kilos de azúcar. Como ya está parado el sartén y está el agua bien caliente, vamos a agregar el azúcar. Eso. Vamos a agregar todo el azúcar que tengo de 5 kilos. Y listo. Ahora sí vamos a seguir pelando todos los duraznos. Y miren, ya nos falta poco para terminar y luego vamos a agregar en el sartén. Y miren, ya está en punto de echar los duraznos. Ya tenemos listos los duraznos, sacados las semillas y pelados. Ahora sí vamos a agregar en el sartén. A ver, tú primero. Sí, tendrás la cuchara. Yo voy a remover. Vamos a agregar. Cuidado, Paspicita, cuidado. Y por el último. ¡Ay! Y listo. Ahora sí, vamos a esperar 15 minutos hasta que se cocine bien los duraznos. Y ya van a ver cómo va a quedar. Y ya pasado 15 minutos ya está listo para retirar el sartén del fuego. Miren, ahora sí vamos a retirar el sartén. ¡Ay, dale, Paspis! Eso. Miren esta delicia. ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes no les gustaría probar este delicioso almíbar preparado al estilo de la Aurorita? Miren. Ahora sí, vamos a dejar aquí por un rato para que se enfríe y luego vamos a envasar. Aquí ya tenemos todo listo. Miren, ahora sí voy a seguir meneando hasta que se enfríe bien. Ahora sí, ya está bien frío. Vamos a envasar. Y miren, vamos a poner en estos envases. Ay. Miren esta delicia. Ahora sí vamos a guardar en esto y poner en la refrigeradora para conservar y luego para ir comiendo poco a poco. Ahora sí vamos a poner con una jarrita. Vamos a hacer con mucho cuidado para que no se derrame.
Y así no nos hace falta de comprar en los mercados. Y aquí tenemos nuestro almíbar natural. Miren, vamos a poner así de esta manera y vamos a poner el seguro para que no se riegue. Miren, ya tenemos ahí uno y vamos por el siguiente. Aquí tenemos 5 envases para guardar y luego vamos a probar nuestro almíbar cómo está. Miren cómo está nuestro almíbar natural y casera. Y listo. Miren, ya está, ya tenemos aquí 4. Y aquí tenemos más envases, porque tenemos mucho todavía. Y voy a poner en estos envases para compartir con mis vecinos. Vamos a guardar así de esta manera, porque tenemos mucho, porque nosotros no vamos a avanzar de comer. Miren. Wow, miren qué lindo se ve. Imagínense probando mismo. Ya mismo, a mí está haciendo agüita la boca por probar. Y de seguro a ustedes también. Miren, aquí yo tengo otro. Y así vamos a llenar en todos los envases que tenemos aquí. Ahora sí ya tenemos listo aquí para probar nuestro almíbar cómo ha quedado. Vamos a probar. Está bien sabroso. Está riquísimo. Miren, almíbar natural y sano. Esto tenemos que tener guardado para comer como postre o de repente tenemos un antojo de dulce y vamos a comer esto, está bien sabroso. Como ya tenemos aquí listos los frascos llenos y vamos a guardar en la refrigeradora para conservar por mucho tiempo. Y aquí tenemos para ir comiendo poco a poco. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este delicioso almíbar que hemos preparado el día de hoy con las paspis al estilo de la Aurorita. Y nos vemos en un próximo video. Chao.